pancreática. El cáncer de vesícula más frecuente es nuevamente, adenocarcinoma. Casi todo el tracto digestivo es adenocarcinoma, casi todo. Frecuente en mujeres, en las chicas. Y se suele localizar en el cáncer de vesícula, sobre todo en el fondo vesicular. En el fondo. No es en el bacinete, no es en el cístico, no es en el cuello. El factor de riesgo más importante, el factor de riesgo más importante para desarrollar cáncer de vesícula eh, es la litiasis vesicular, ¿ok? ¿Hay otros? Sí, sobre todo los pólipos adenomatosos, sobre todo mayores a 1 centímetro. En el caso de la vesícula, mayores a 1 centímetro. La vesícula en porcelana, por antecedente, ustedes ya saben esto, por antecedente de colecistitis crónica, ¿no? La vesícula escleroatrófica, etc. La litiasis viene a ser el factor de riesgo más importante. La clínica del cáncer de vesícula suele ser el dolor, la palpación de una masa. A veces la palpación de una masa, pero no es una masa de la vesícula distendida, sino la masita propia del tumor, ¿no? Pero predomina sobre todo el dolor en el hipocondrio derecho. Y el tratamiento suele ser la colecistectomía, laparoscópica, por supuesto, siempre cuando no haya invadido mucho todavía, ¿no? Muy bien, lo más importante que tienen que recordar de cáncer de vesícula es esto, su relación con la litiasis. Eso es lo más importante, el dato más importante de esta parte. El colangiocarcinoma, estamos hablando de cáncer de vía biliar. El tipo más frecuente es el adenocarcinoma. Sí, igual seguimos, en vía biliar también son adenocarcinomas. La localización más frecuente es en la vía biliar extrahepática, o sea, por fuera del hígado, porque también hay una vía biliar dentro del hígado, ¿no? La extrahepática proximal, o sea, la que está cercana al hígado, en el hilio hepático, podríamos decir, en el hilio hepático. ¿Ok? Localización más frecuente, aquí para eso quiero que recordemos esto de acá. Quiero que recordemos esto, que es la clasificación de Bismuth, bueno, bismuth es todo, ¿ya? Pero el bismuth más frecuente es este de acá, el bismuth 2, que es el cáncer que invade o prolifera en la bifurcación, ahí en la unión del hepático izquierdo con el hepático derecho, donde nace el hepático común, ahí. Ese es el famoso tumor de Klatskin, ¿ok? El tumor de Klatskin. Muy bien. Entonces la localización más frecuente es en la bifurcación hepática, que es el tipo de bismuth, es el bismuth 2, que corresponde al tumor de Klatskin. El factor de riesgo más frecuente para desarrollar cáncer de vía biliar o colangiocarcinoma suele ser la colangitis esclerosante primaria. Colangitis esclerosante primaria. ¿Hay parásitos que pueden generar colangiocarcinomas? Sí, como la fasciola. La fasciola hepática puede estar relacionada también al colangiocarcinoma. ¿Hay otros factores de riesgo? Sí, el quiste de colédoco. Incluso la colitis ulcerativa tiene cierta relación. Pero el más importante que deben recordar es a la colangitis esclerosante primaria y a la fasciolasis como parásito endémico en ciertas zonas de nuestra región, ¿no? El cáncer de vía biliar, colangiocarcinoma, el tumor de Klatskin, ya lo conocen, que es el cáncer de la bifurcación hepática, que corresponde al bismuth 2. Eso ya lo hemos visto en la 296, ahí arriba. La clínica característica del cáncer de vía biliar ya no va a ser simplemente el dolor, o a veces quizá puede o no aparecer una pequeña masita. El cáncer de vía biliar va a ser, la clínica va a depender de que obstruye la vía biliar. Y si obstruye la vía biliar, estamos hablando de acá, voy a pintarlo de amarillito. Si obstruye la vía biliar, ¿qué cosa va a generar? Ictericia, todo se llena de bilis y nos ponemos amarillitos. Aquí sí ya
aparece ictericia. Ojo, no necesariamente se palpa masa, porque miren que como este es el más frecuente, no tiene por qué distender a la vesícula, no está obstruyendo a la vesícula, así que no suele haber dilatación de la vesícula. El Klatskin no da signo de Courvoisier-Terrier, no da vesícula de Courvoisier, porque no hay dilatación, porque no hay obstrucción. Pero existen otros colangiocarcinomas que ellos son más distales, por ejemplo los que están acá, que sí pueden dilatar la vesícula. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la clínica del del cáncer de del colangiocarcinoma, del cáncer de vía biliar, es básicamente la ictericia y dolor, como si fuera una coledocolitiasis, ¿no? La palpación de masa de la vesícula dilatada va a depender de la localización exacta de la localización exacta de la, de la masa. Y el tratamiento suele ser la resección completa de la vía biliar. Resección de vía biliar con la respectiva anastomosis, derivación bilioyeyunal y eso que ya no viene tanto el caso. Vamos bajando, vamos a los tumores periampulares. Los periampulares son estos de acá. Voy a usar esta imagen un ratito. Ya, esta imagen. Los periampulares son los que están cercanos a la ampolla de Vater. ¿Ok? Son los tumores de esta zona. Y los voy a enumerar. Voy a usar nuevamente el color amarillito. Deben saber que los tumores periampulares pueden ser, lo voy a hacer de celeste, el cáncer de cabeza de páncreas. Un cáncer de cabeza obviamente puede obstruir la vía biliar. El colangiocarcinoma distal es el cáncer de la vía biliar, pero de la vía biliar distal, no el Klatskin que está arriba. Sigue siendo colangiocarcinoma, pero estamos hablando de la vía biliar, ¿ok? Entonces, esto es el cáncer de cabeza de páncreas, el colangiocarcinoma distal, y tenemos, por ejemplo, voy a acá agregarlo, tenemos al cáncer de duodeno y al ampuloma. Si se dan cuenta, los cánceres los periampulares son 4 los importantes, 4 que deben recordar, siendo el más frecuente el de la cabeza del páncreas. Todos estos tienen una clínica muy similar, todos estos dan ictericia. Todos pueden dilatar la vesícula por obstrucción y genera la famosa vesícula de Courvoisier o signo de Courvoisier-Terrier. Todos generan dolor. ¿Ok? Entonces los tumores periampulares tienen una clínica muy similar. Dado que el más común es el de cabeza de páncreas, es el que más revisamos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los tumores periampulares voy a poner acá, son los, el de cabeza de páncreas, el colangiocarcinoma distal, el ampuloma, el cáncer de duodeno. El más frecuente, el cáncer de cabeza de páncreas. ¿Ok? Este cáncer de cabeza de páncreas, ¿cuál es el tipo más frecuente? El adenocarcinoma ductal. Sigue siendo un adenocarcinoma, pero como estamos en el conducto, sí tenemos que ponerle el apellido ductal. La localización frecuente suele ser la localización en la cabeza. La cabeza. ¿Ok? Dentro de los factores de riesgo están el alcoholismo crónico y las pancreatitis crónicas. ¿Ok? Sobre todo el alcoholismo, el tabaco también está dentro de los factores de riesgo. Triada del cáncer de páncreas, ahora estamos hablando de la triada del cáncer de cabeza de páncreas y en general de los periampulares, pero es el de cabeza el que tiene la triada. Ictericia, dolor y baja de peso. Ictericia, dolor y baja de peso es súper característico. El estudio debe ser, para estudiar un cáncer de páncreas, aquí sí es muy importante la ecoendoscopía. Llegan al duodeno y a partir de ahí le hacen una ecografía endoscópica. El marcador suele ser el CA 19.9. 19.9. El tratamiento, en tanto tengan intenciones curativas, es la cirugía de Whipple. Whipple, que es una duodeno pancreatectomía cefálica, o sea, extirpan todo el duodeno y la cabeza del páncreas. Esa es la cirugía de
Whipple, pero cuando tienen intenciones curativas, cuando solamente tienen posibilidades paliativas, entonces tienen que hacer unas derivaciones biliodigestivas solamente para desobstruir la vía biliar, nada más. O sea, no tienen que memorizar esto. Lo único que quiero que se acuerden es que Whipple se hace cuando tienen posibilidades curativas, cuando pueden resecar el tumor. El cáncer de hígado más frecuente, en primer lugar, están las metástasis, 90%, y en segundo lugar están los tumores primarios, 10%. ¿Ok? La mayoría son tumores metastásicos. ¿De dónde vienen? De intestino y demás. Cuando hablamos de los primarios específicamente, tenemos el tumor primario más frecuente no es el adenocarcinoma, sino el hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma, o podrían decir el carcinoma hepatocelular, que es un sinónimo. Factores de riesgo: virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, el alcoholismo crónico y en general todo aquello que lleve a una cirrosis hepática. ¿Ok? Sobre todo los antecedentes virales, ¿no? El estudio de elección para cáncer de hígado, evidentemente, es la biopsia guiada por tomografía. ¿Ok? Hay que biopsiar para diagnosticar un cáncer de hígado. El marcador tumoral, aquí es importante, alfa-fetoproteína en hígado. Los criterios de cirugía para cáncer de hígado, en realidad, más que criterios de cirugía, hace referencia a qué opciones quirúrgicas tenemos. Podemos hacer una resección del tumor o una tumorectomía o una segmentectomía incluso, o podemos hacer un trasplante. En ambos casos, el paciente tiene que estar en condiciones de ser operado, evidentemente, ¿no? Que no esté en severidad. La resección se hace cuando es un tumor único, usualmente menor a 3 a 5 centímetros. Solemos decir menor de 3 centímetros. Es único, solo hay un tumor y un paciente en buenas condiciones. Y el trasplante se hace cuando son tumores múltiples. Máximo 3 tumores, máximo 3. ¿Ok? Y en lo posible deben ser pequeños. Entonces, cuando es un solo tumor, resección, segmentectomía, algo. Cuando son varios, hasta 3, el trasplante hepático de preferencia. Y por supuesto un paciente en buenas condiciones, ¿no? Si ya tiene más de 3 tumores, 4, 5, 6 o son inmensos, ya se tiene que optar por otras opciones más paliativas. Bien, esto con el cáncer de hígado.